Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les voy a hablar sobre unos archivos de un nuevo cameo que hay en el juego y les voy a dar mi opinión al respecto. Como muchos de ustedes saben, luego de la presentación de Chaos Reigns, se habló mucho de que en este Combat Pack 2 no se incluyó ningún cameo nuevo, ni siquiera el rumoreado cameo de Harumi. Yo en su momento publiqué que ella no iba a ser un nuevo cameo, al menos no con la llegada de esta expansión, y al final así resultó ser. En la expansión no tuvimos ni a Harumi ni a ningún otro cameo por el momento. Pero claro, entonces, ¿cómo es que vengo a hablarles de un posible nuevo cameo? Bueno, déjenme darle un brevísimo contexto. Es que hace unos días Destiny me comentó algo sobre la existencia de un nuevo cameo, y este nuevo cameo es Noob Saibot. Bueno, yo hasta el momento no había tenido oportunidad de mirar bien los archivos del juego, así que me decidí y fui a mirar en la parte donde se encuentran los cameos, y efectivamente hay una carpeta que se llama NoobCam. Pero antes de pensar cualquier cosa, vamos a detenernos acá un segundito, porque, spoiler alert, no todo es lo que parece. Yo les voy a ir compartiendo diferentes cosas que encontré y al final les voy a dar lo que es mi conclusión final sobre este tema. Lo primero que hice fue abrir una textura, que es la que les voy a mostrar a continuación. Es esta. Y como pueden ver, es una textura un poco rara incluso para la Noob Saibot. Fue en ese momento cuando recordé que el día que salió la expansión de Destiny, había publicado que hay muchos placeholders de nuevos skins para personajes. Y denme un segundito que les voy a mostrar el tweet. Bueno, acá lo tenemos en pantalla el día del lanzamiento. Publicó que había demasiados nuevos placeholders de skins. Si tenemos en cuenta esto, podríamos pensar de que es algo de que este cameo llegará más adelante. En este momento no es algo que yo pueda confirmar o negar, pero lo que puedo hacer es mostrarles más información y ya ustedes deciden si coinciden conmigo o no en lo que será mi conclusión en este tema. Entonces, después de ver la textura, dije, bueno, voy a seguir investigando, y el siguiente paso lógico fue ver el modelo 3D del personaje. Y ahora a continuación se lo voy a mostrar. Bueno, este es el modelo 3D, como pueden ver con esta textura. Y como pueden entender, esto no es algo que hayamos visto en el juego, ni que vaya a ser usado así de esta manera. Aún pensando de que esto es algo que no está actualmente en el juego, seguí buscando más cosas para determinar si efectivamente es algo que vamos a tener más adelante. Entonces, lo siguiente fue buscar las animaciones. Fui donde estaba el modelo 3D y las texturas, y lamentablemente ahí no hay ninguna carpeta con las animaciones, como suele haber. Entonces, bueno, dije, voy a mirar en la carpeta de Noob Saibot, del personaje principal. Y no, ahí no hay animaciones para el cameo, solo están las animaciones del personaje principal y la de su sombra, que bueno, se llama Shadow Clone. Así que nada, seguí buscando, y al final, buscando un poco más, pude encontrar
animaciones, pero únicamente para este cameo hay 2 animaciones que son las que le voy a mostrar a continuación. Perdón, acá tenemos la primera. Esta se parece mucho a la pose que hace antes de empezar a pelear. Bueno, ahora vamos a poner la segunda. Acá tenemos la segunda animación. Y bueno, como pueden ver, no son animaciones nada especiales que indiquen que son de un cameo. Según los nombres en los archivos, estas animaciones nos indican de que son del modo historia. Por el número se nos muestra de que hacen referencia, bueno, unas escenas donde aparece efectivamente Noob Saibot, y en todo caso nos muestra de que efectivamente estas animaciones son del personaje Noob Saibot y no de ningún cameo llamado Noob Saibot. Pero bueno, ahí no termina la cosa. Ya para terminar y para dar una respuesta más definitiva a esto, les voy a mostrar un video donde creo que es la prueba de lo que sería, bueno, mi conclusión final. Bueno, este es un video que tengo sacado de la versión de Switch, donde nos muestran escenas del modo historia, pero bueno, como que son temporales, ¿no? De cómo nos muestran cómo sería la escena, ¿no? En el juego. Y bueno, como podemos ver acá, tenemos varios personajes con el tipo de textura que tiene actualmente el cameo Noob Saibot. Esto obviamente en el juego después los cambiaron por sus personajes, ¿no? Con sus texturas, lo que nos indica de que posiblemente el cameo Noob Saibot se usó, cameo entre comillas, se usó en una, digamos, escena temporal del modo historia, y luego fue reemplazado por su modelo 3D del personaje. O sea que lo de cameo se refiere a que se usó simplemente en las escenas que son esas 2 animaciones que tenemos ahí. Ahí se usó el modelo 3D. Así que bueno, mi conclusión es esa, es que finalmente cameo Noob Saibot no lo vamos a tener. Bueno, por varios motivos. Mi conclusión es esta, de que no creo que repitan más personajes del roster principal, eso por un lado. Y segundo es eso, que para mí se refiere a que se usó en este tipo de escenas. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.